Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a nuestra cita semanal. Vamos a empezar con lo más hermoso que es esa oración de bienvenida que nos da Ivoncita mientras yo pongo las diapositivas. Mucho cariño, muchas gracias. Amado Jesucristo, muchas gracias, Dios, por este nuevo día, Señor, por toda la creación, por lo que tú nos permites sentir, ver, Señor, escuchar, Señor. Gracias, Dios, por la limpieza que nos deja tu palabra, Dios, cada día, Señor, porque es verdadera limpieza, Señor, del espíritu y del alma, Señor. Te damos gracias, Dios, por estas clases, Señor, para poder estar más pendiente de tu palabra, Señor. Y bueno, para cuando se tenga la oportunidad de volver a repasar, Señor, de tu palabra, pues venir a estas clases va a ser una bendición, Señor, para cada una de las familias, Señor. Gracias, Dios, por todas las familias aquí también representadas. Gracias por su salud. Gracias, Dios, por sus familiares, por los que aún no te conocen, Señor, porque sabemos que tú estás también pendiente de esos caminos y de esas sendas. Gracias, amado Rey del Cielo. Bendecimos esta clase y la tecnología y todo lo que nos pones a disposición para poder avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro grupo del Génesis al Apocalipsis. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 66. Las personas que quieran ver las 65 clases anteriores, muy fácil, YouTube, Liliana Parga, y allí las encuentran. Cualquier pregunta en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. Ya estudiamos, ya están grabadas esas clases para los que quieran verlas por primera vez o repasarlas. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y nuestras cartas paulinas, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, que la terminamos hace 8 días, y hoy comenzamos con Filipenses. Entonces, vamos a dar inicio a una nueva carta, la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia cristiana que se encontraba en la ciudad de Filipos, es decir, la carta de Pablo a los filipenses. Es una carta bien corta, yo creo que hoy alcanzamos a verla toda, y es una carta diferente a lo que hemos estado acostumbrando con las cartas anteriores, porque resulta que esta es una carta de puro amor y puro agradecimiento. De pronto veníamos con muchas discusiones, con muchos problemas internos en las iglesias, mucha exhortación, disciplina por parte del apóstol Pablo, pero esta es una carta totalmente de agradecimiento y del amor profundo que le tiene Pablo a la iglesia que está en Filipos. Entonces, el autor es Pablo, lógicamente, tiene también 4 capítulos y fue escrita exactamente en la misma fecha, en el 61 después de Cristo. Recuerden que Pablo se encontraba en la cárcel en Roma, entonces tuvo tiempo para escribir muchas cartas. Mientras estaba preso, le escribió a los Efesios, a los Colosenses, a Filemón, a los Filipenses y la segunda carta de Timoteo. Entonces, esta vez vamos a estudiar la de los Filipenses. Vamos a ponernos un poquito en contexto histórico y geográfico. Filipos fue una ciudad de Macedonia Oriental fundada por Filipo II, que es un personaje muy importante en la historia porque para los que no lo reconozcan fue el padre de Alejandro Magno, ese gran conquistador que cuando tenía 30 años ya había conquistado y dominado todo el mundo que se conocía en el momento. Filipo II le dio su nombre a la ciudad porque antes se llamaba Crénides, que significa lugar de las fuentes. Es una ciudad que estaba llena de fuentes, de pozos subterráneos y era muy apetecida por toda el agua que tenían. También habían cerca minas de oro y el objetivo de la fundación de esta ciudad era pues controlar las minas de oro, pero también poner una guarnición militar porque era un paso estratégico, un punto estratégico, tanto mercader como militar. En el año 42 antes de Cristo se libró en su alrededor una batalla entre Octaviano y Antonio, que fueron los vengadores del César, y entre Bruto y Casio, que fueron sus asesinos. Octaviano y Antonio, si ustedes saben un poquito de historia o han visto series en televisión, salieron victoriosos y ensancharon la ciudad y, muy importante, la elevaron al estatus de colonia.
En honor a esa victoria que tuvieron, Octavio premió a la ciudad de Filipos con el título de colonia romana, lo que hacía de Filipos una Roma en miniatura, y esto traía muchas ventajas para los habitantes de Filipos porque gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del imperio. Y ustedes saben que como ellos fueron colonizadores y tenían tantos esclavos y tantos naciones súbditos de ellos, pues ser ciudadano romano era un gran privilegio y los de Filipo tenían ese título de ciudadanos romanos. Filipo fue el primer lugar de Europa donde Pablo predicó formalmente el Evangelio y estableció una rama de la iglesia allí. Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta fue expresar gratitud por el afecto y el apoyo económico que todos los miembros de la iglesia de Filipo le habían dado durante su segundo viaje misionero, y para este momento que él está escribiendo la carta, que está en la cárcel. Entonces, la iglesia cristiana de Filipos lo ayudó mucho, tanto emocional como económicamente. Empezamos entonces con nuestra carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Como siempre, Pablo entonces da su saludo, como se acostumbra en cualquier carta, siempre recordando que él y todas las personas que lo acompañan son siervos de Jesucristo, del Mesías. Y él las escribe, mire este título tan hermoso que Pablo le da a los miembros de la iglesia de Filipos, que es el título que tenemos todos los cristianos. Dice a todos los santos. Recuerden que la palabra santo significa escogidos o apartados. Santo no es como la connotación que se tiene en la Iglesia Católica Romana de alguien perfecto casi, que tuvo una vida ejemplar y que cuando muere lo canonizan y empieza a hacer milagros. No, todos los cristianos, todos los que somos hijos de Dios tenemos ese título de santos, que significa separados, escogidos, separados del mundo, escogidos para ser hijos de Dios. Entonces comienza siempre la carta con esta hermosa bienvenida a que lo estudien y a que lo lean. Y está con Timoteo. No es que la carta la haya escrito junto con Timoteo, sino ya saben ustedes que Pablo no escribía sus cartas por el problema que tenía en los ojos. Casi siempre al final de su puño y letra mandaba un saludo, pero por lo general acá en estas cartas que escribió desde la cárcel en Roma, su escriba fue Timoteo. Y nombra, ya mire que hay una organización en las iglesias donde él va, a los obispos y a los diáconos, que son los títulos de los líderes de las iglesias cristianas en cada una de las ciudades. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y en esta carta, a pesar de que es tan cortica, vamos a encontrar unas perlas maravillosas, versículos que nosotros los cristianos estudiamos muchísimo porque son como que los que nos calan más y nos ayudan más en nuestra vida diaria cristiana. Cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Por eso es una carta de 4 capítulos donde solamente está expresando su cariño y su agradecimiento por la iglesia de Filipos. Él tenía un agradecimiento natural por los filipenses, pero más le tenía agradecimiento a Dios porque había obrado a través de la bondad de ellos. Recuerden ustedes que al fin y al cabo todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo permite, porque es un regalo de parte de Dios. Y Dios utiliza instrumentos humanos. Cuando nosotros tenemos necesidades de cualquier índole, no es que nos bajen bolsas de plata del cielo, sino que Él utiliza instrumentos humanos para ayudarnos en necesidad, ya sea económica, emocional o de cualquier otro tema. Y nos da entonces una de las primeras perlas que vamos a ver en esta carta, que es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo recuerda que Dios empieza una buena obra en los filipenses
Y esa buena obra a la que Pablo se refiere, que empezó en los Filipenses, es la misma buena obra que empieza en todos los creyentes. Y esa obra se refiere a la gracia. Él empezó a moldearnos desde el momento en que nosotros le dimos el sí a Jesucristo, que le dijimos, sí, yo quiero estar contigo, yo creo que tú eres Dios, yo quiero que tú me guíes, yo te acepto como mi Salvador, te necesito porque soy un pecador y de ahora en adelante te voy a obedecer. Cuando yo tengo ese nuevo nacimiento, empieza una obra, nosotros en manos de Jesucristo. La raíz viene desde el amor del Padre, nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera en una cruz. Esa raíz, esa obra hermosa es plantada por ese sacrificio que hizo Jesucristo, que hizo el Hijo, y es regada diariamente por la bondad del Espíritu Santo. Recuerden que empezamos un proceso de santificación que sin la ayuda del Espíritu Santo no lo podríamos lograr. Entonces, Dios es un obrero. Pablo le recuerda a los filipenses y por ende nos recuerda a nosotros que Dios es un obrero, está trabajando en nosotros, nos está moldeando nuestro carácter, nuestras emociones, cada parte de nuestros seres las está moldeando como un alfarero moldea una cerámica, quitando las cosas que nos sirven y haciendo una vasija hermosa de nosotros. Y Dios es un obrero que completa sus obras. No existe un universo el cual haya sido apartado de la rueda del gran alfarero con el diseño solamente delineado o el barrio medio endurecido y con una forma que carece de estar perfeccionada. Todo lo que Dios comienza, lo termina y lo termina en perfección. Por eso es que esta obra en el creyente, dice Pablo, no se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando en la Biblia se habla del día de Jesucristo, se está refiriendo a la segunda venida de Jesús y nuestra resurrección con él. Entonces Pablo nos está diciendo, esta obra hermosa que Jesús comenzó en nosotros, no se va a completar al 100%, sino hasta cuando Él venga por segunda vez, y eso lo tenemos que tener claro. Por eso es que Pablo nos dice, no te desesperes, no te desanimes, Dios no ha terminado su obra en ti. Es algo que nosotros como cristianos debemos tener claro. No, muchas personas piensan que por volverse en cristianos o porque nosotros nos volvemos cristianos, somos perfectos de la noche a la mañana y eso está muy lejos de la verdad. Y Pablo nos dice, y eso es lo que te digo también a ti, no te desesperes ni te desanimes, porque a veces, muchas veces nosotros nos entristecemos mucho porque constantemente estamos pecando y muchas veces pecados repetitivos. Y tenemos la voz de Satanás en nuestro oído que nos vive diciendo cómo somos de malos, cómo somos de desagradecidos, cómo somos de débiles. Y por lo general, cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es alejarnos. Mira que hacemos lo mismo que Adán y Eva. Recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse y avergonzarse. Y muchas veces cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es dejar de orar. Y lo hacemos por vergüenza o dejamos de asistir a la iglesia o no tomamos la cena en vez de ir directamente hacia el Padre y pedirle perdón. Y esto es también muy importante para que las otras personas lo sepan. Las personas que no son cristianas y que tienen el ojo puesto en nosotros para caer encima con cualquier equivocación, cualquier pecado, y a todos nos ha pasado. No es que usted es cristiano y mire cómo es que se pone de mal genio o porque está triste o porque está deprimido. Recuerden en esto, recuérdenle siempre esto. Dios sigue trabajando en mí y todavía no ha terminado su obra, pero va a ser perfecta. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esta carta es un bálsamo, ¿no creen ustedes después de estar oyendo tantos pleitos internos y tantas exhortaciones, encontrar solo palabras de amor y de agradecimiento, pues también a nosotros nos llena el corazón? Y por eso Pablo dice que está bien que él sienta todas esas cosas por ellos porque ocupan un lugar especial en su corazón. Primero participaron con él del favor especial de Dios estando en la prisión. Parece mentira, pero nosotros también lo estamos viendo. Mire,
Pablo tenía una correría tan impresionante, iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, huyendo muchas veces de las persecuciones, un corre-corre impresionante, que si el Señor no lo hubiera puesto en la cárcel para que tuviera todo el tiempo del mundo, no tendríamos estas cartas para nosotros. Entonces, esto que está viviendo Pablo dentro de la cárcel ha sido también una bendición porque a través de ese tiempo que ha tenido para escribir estas cartas, pudo defender y confirmar la verdad de la buena noticia, de las buenas nuevas. Y Pablo les dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Puro amor, esta carta parece de novios. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y fíjense, chicos, que esto también es un ejemplo para nosotros de cómo debemos tratarnos con los demás hermanos cristianos. No solamente Pablo les está diciendo todo lo que los ama, sino también les está diciendo que ora constantemente por ellos y específicamente que está orando para que haya en ellos más amor, o sea, más amor interno y más amor entre ellos. Recuerden que nosotros tenemos que disfrutar de ese gran amor de Dios para poderlo impartir en otras personas, pero también Pablo está orando para que haya más conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Recuerden que la fe aumenta por el oír la palabra de Dios y que nosotros, Pablo les dice a ellos, su conocimiento, el aumento de su conocimiento les va a dar discernimiento espiritual que es tan importante para nosotros los cristianos. Miren, chicos, hoy en día, en esta época, es cuando más tenemos que orar por discernimiento espiritual, porque las cosas allá afuera están bien difíciles. Los medios de comunicación, ahorita antes de hacer esta grabación, estábamos hablando de la película Barbie. Tienen que tener cuidado, todo esto del cine, de Disney, es una obra macabra porque le están lavando el cerebro a los niños, a los adolescentes, están cumpliendo con una agenda y tengan cuidado, tenemos que tener discernimiento espiritual. En todos los ámbitos de la vida hay cosas buenas, pero hay cosas mejores y lo bueno a menudo es enemigo de lo mejor. Entonces, pilas, no nos quedemos estancados pensando que tenemos lo bueno sin escudriñar y sin ir más allá de nuestras narices para poder llegar a tener no lo bueno, sino lo mejor. Entonces, a eso se refiere Pablo de que está orando por nosotros, por los filipenses y por todos los creyentes. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Si ven cómo Pablo le saca el jugo y ve las cosas buenas ante las situaciones más difíciles, primero nos está diciendo, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Lo que les decía, si Pablo no hubiera tenido todo ese tiempo para escribir, no tendríamos estas hermosas cartas con tanta enseñanza y con tanto amor. Pero nos está contando que recuerdan que él necesita un escriba, entonces él dicta las cartas y siempre él está rodeado de soldados. Entonces, ¿quiénes han sido los primeros en recibir el mensaje de Pablo? Los soldados romanos. De ninguna otra manera un soldado romano hubiera podido escuchar el plan de salvación. Dios es tan lindo porque prepara las cosas de todas las maneras para que ellos también hubieran tenido acceso a oír las buenas noticias. Dice Pablo que ellos saben que Pablo está encadenado, que está en la cárcel por causa de Cristo. Entonces han oído el plan de salvación. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Claro, Pablo ha sido un ejemplo para todas las demás personas de que en realidad, ¿qué importa si me meten a la cárcel? Con tal de estar predicando la palabra de Dios. Y si están dentro de la cárcel, pues también ahí tienen mucha gente para poder evangelizar.
Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufren mi prisión. Ustedes saben que infortunadamente en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Y cuando Pablo empezó a coger tanta popularidad, tanta gente también, lo mismo le pasó a Jesús. Empezó la gente a seguirlo y empezó a crear fama. Mucha gente vive enceguecida con tener fama y con tener poder. Y se dieron cuenta que en ese momento era como buen negocio estar predicando a Jesucristo, enseñando las buenas nuevas para tener reconocimiento y para tener fama. Y muchas personas, algunos empezaron entonces a predicar de Jesucristo, pero únicamente por tener eso, reconocimiento, fama. Por eso es que Pablo dice, algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad ante Pablo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas, porque en todo caso Pablo siempre tenía ese celo y esa angustia de que pronto estuvieran predicando un evangelio engañoso, que muchas veces pasó así, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Entonces Pablo dice, ay, a mí al fin y al cabo eso no me importa que estén haciendo las cosas dizque para causarme a mis celos. Al fin y al cabo, sean falsas o genuinas sus intenciones, no el mensaje, sino sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras y por eso dice Pablo, eso me alegra muchísimo de que estén colaborando también para contar el plan de salvación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y en este pasaje está otra de las grandes perlas que nosotros aprendemos en las iglesias cristianas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y la idea es que absolutamente todos los cristianos en este proceso de santificación, que consiste en que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo, nosotros podamos decir esta frase también con toda sinceridad, que tengo tan claro todo el plan de salvación, tengo tan claro todo lo que Dios tiene para mí en su reino, en el futuro, que mi deseo sea, mientras esté aquí en la tierra, vivir únicamente para Cristo, predicando su palabra, y que si me muero, pues es inclusive mayor ganancia. Eso es lo que quiere decir. Y Pablo dice, no sé qué es mejor. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. El mejor estado en que puede estar cualquier ser humano que es hijo de Dios es morir. Acuérdense que morir no es la cesación de funciones, no es la nada, no es que todo termine, es ese otro estado en donde estamos junto al Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice, cualquier hijo de Dios que se muera va a estar mejor que estar en esta tierra llena de tribulaciones. Pero Pablo dice, lógicamente que para mí es mejor morirme porque voy a estar con Jesús, pero realmente yo sé que ustedes todavía me necesitan. Y por eso dice, ay, es tan difícil, pero aunque para mí sea mejor irme, debo quedarme, seguir viviendo para poder seguir enseñándoles toda la palabra de Dios. Recuerden que Pablo recibió instrucciones diferentes que los otros apóstoles no recibieron. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía.
Los discípulos de Pablo y todas las personas que se iban convirtiendo, iban conociendo a Pablo, pues siempre estaban con la angustia porque a Pablo lo vivían persiguiendo, lo vivían amenazando de muerte, entonces siempre estaban angustiados de que lo fueran a matar. Y por eso Pablo les dice, no se preocupen que si yo me muero voy a estar mucho mejor. Pero Pablo estaba seguro que todavía iba a permanecer más tiempo en la tierra porque todavía su trabajo no se había acabado. Tenía muchísimo más que enseñar. Acuérdense en que Pablo fue el que organizó toda la palabra de Jesucristo, todo el mensaje de Jesucristo, y fuera de eso le fue reveladas cosas que a los otros discípulos no. Entonces Pablo dice, por eso estoy convencido de que todavía no me voy a ir. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que esté estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo no era dueño de su destino, él no sabía qué iba a pasar con él, estaba esperando un juicio. Entonces realmente no sabía si él iba a salir de esa, si podía visitarlos personalmente o si iba a ser las últimas palabras que les iba a poder dirigir. Por eso sí empieza a darle unas enseñanzas que va a repetir constantemente. Primero, recordándonos que vivamos como hijos de Dios. Ese título que ahora debemos tener con orgullo, que nosotros somos ciudadanos del cielo, somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra y nos debemos comportar como tal. No podemos dejar quedar mal al cielo, a Jesucristo. Debemos vivir con dignidad y con integridad porque no somos representantes de nosotros mismos, sino de Jesús. Y nos dice que para eso la iglesia debe permanecer unida en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Al fin y al cabo, nosotros todos los cristianos tenemos un solo propósito en esta vida, que es darle a conocer el plan de salvación a todo el mundo. Por eso es que es tan triste cuando Satanás logra el efecto en las iglesias de desunirnos por tantas bobadas, por tantas trivialidades, cosas que no son esenciales, que si aquí se cree que el rapto es antes de la tribulación, en medio de la tribulación, que así aquí se cree que la salvación se pierde o no se pierde, tantas doctrinas y tantas enseñanzas generales que solo causan conflictos y separación, cuando deberíamos estar todos unidos, porque nuestro único propósito aquí en la tierra es que las personas conozcan el plan de salvación. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces, Pablo aquí les está diciendo, por favor, lleven con dignidad el título de hijos de Dios. Estén unidos y sin temor alguno de sus adversarios, es decir, no se dejen intimidar por sus enemigos que los van a encontrar en cada vuelta de la esquina. El éxito más grande de Satanás se realiza cuando pone temor, también se conoce como timidez en los corazones de los cristianos, porque él sabe que los cobardes estarán perdidos. Cuando él pone temor en los cristianos para que no hablen con otras personas, contándoles el plan de salvación, temor al rechazo, temor a la burla, o también se confunde ese temor con timidez. Recuerden que Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de dominio propio, de valentía. Entonces, eso se llama cobardía. Y recuerden que en la lista de los pecados aborrecidos por Dios, en primer lugar, está los que no van a ir al reino de Dios, son los cobardes. Los que creen que el seguir a Cristo es una vida sin conflicto y sufrimiento, no conocen el camino verdadero. Y entre más se vaya acercando la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, más difícil va a ser para los cristianos poder dar a conocer el plan de salvación. Por eso Pablo nos recuerda que debemos de ser valientes y no acobardarnos ante la persecución. Tales perseguidores no podrán prevalecer contra los cristianos. Al contrario, esta persecución es un indicio claro de que los enemigos serán destruidos.
Entre más empiecen a perseguir a los cristianos, es una señal de que más cerca está la venida del Señor Jesucristo. Y aunque aparentemente pareciera que la maldad está triunfando, nosotros sabemos que al final el bien, la paz y la justicia es la que va a ganar. Y que es un honor al fin y al cabo sufrir por Jesucristo. Ayudarle a Jesús a cargar esa cruz es para todo cristiano un honor. El morir como mártires, que tiene tantos premios adicionales y tantas coronas en el reino de Dios. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pablo dice, les está escribiendo y quieren que le escriban de vuelta contándoles cómo les está yendo en la iglesia. Pablo le había dicho a los filipenses cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos internos. Ya les estaba dando claves qué hacer y cómo comportarse con esos enemigos, esos falsos maestros, esos falsos profetas que estaban enseñando el plan de salvación incorrectamente. Ahora Pablo les está enseñando cómo actuar en contra de los conflictos internos en el cuerpo de Cristo, es decir, cuando se infiltran esos malos individuos, esos falsos profetas se infiltran dentro de las iglesias y también conflictos internos emocionalmente. Entonces Pablo les está diciendo, mire, les doy tres claves. Es una exhortación de Pablo. ¿Qué va a hacer que la iglesia sea fuerte? Primero, la unidad como iglesia, la humildad como iglesia y como individuos y el amor entre los creyentes. Tres cosas que debemos tener, dice Pablo, unidad, humildad y amor. Primero dice Pablo, mire, una de las armas más fuertes que tenemos los cristianos cuando estamos débiles y estamos tímidos, estamos temerosos o estamos tristes, es la consolación que encontramos en Cristo. Cada palabra que el Señor Jesucristo nos dejó plasmada en su manual de instrucciones es consolándonos y ayudándonos a que seamos fuertes y valientes. Y es un consuelo del amor. Ese amor de Dios a través del Espíritu Santo es el que nos hace fuertes y valientes. Y por eso es que nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu, porque es a través de la tercera persona de la Trinidad que nosotros podemos sentir ese amor de Jesús y sentir esa fortaleza y esa valentía. Nosotros compartimos vida con el Espíritu de Dios, el cual no conocíamos antes. El Espíritu Santo llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, antes de que fuéramos hijos de Dios, nosotros no teníamos comunión con el Espíritu Santo, no lo conocíamos, pero ahora sí. Y por eso es que dice Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo debe haber entre todos afecto entrañable y misericordia, la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros. Entonces, nos dice Pablo, cada uno de estos regalos que nos da Dios por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz a través del Espíritu Santo, cada uno de estos regalos. ¿Cuáles son los regalos? Consolación en Cristo. Cuando estamos deprimidos, vamos a los brazos de Jesucristo. Ese consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Todos estos regalos nos han sido comunicados de una manera directa y espiritual de parte de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo que va a vivir con ustedes? Y a través del Espíritu Santo vamos a poder tener estas cosas. Todos estos regalos deben ser parte obvias de la experiencia cristiana. Si tú no estás experimentando esto en tu vida cristiana es porque no estás teniendo una relación correcta con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que evaluar. Si yo no estoy teniendo, no estoy escuchando la voz del Espíritu Santo, no estoy sintiendo la fortaleza, el amor, el consuelo y la guía del Espíritu Santo, pilas, porque a lo mejor no eres salvo. Recuerden, por sus frutos los conoceréis. Y el dar buen fruto solamente se logra con el Espíritu Santo. Y si tú no tienes al Espíritu Santo es porque no eres salvo todavía. Tienes que repasar eso. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad
Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y estas son unas enseñanzas que ya él había tocado en las cartas anteriores, que no seamos egoístas y no tratemos de impresionar a nadie. Recuerden que lo que Dios ve son las intenciones de nuestro corazón. Yo puedo hacer cosas maravillosas delante de los hombres, yo puedo engañar a las personas con mi comportamiento y recibir elogios de lo buena, lo santa y lo espectacular que soy, pero solamente Dios conoce mi corazón y las intenciones por las que hago las cosas. Por eso Pablo dice, debemos ser humildes, es decir, considerar siempre a los demás como mejores que nosotros mismos, que no nos ocupemos solamente de nuestros intereses, lógico que también nos tenemos que ocupar de nosotros, pero no solamente dedicar todo el 100% de nuestra vida a ocuparnos de nosotros mismos, sino que también procuremos interesarnos en los demás. Y las personas que han pasado por tribulaciones bien grandes, por momentos bien difíciles, saben que una de las cosas que lo ayudan a uno a llevar los momentos difíciles en la vida es cuando uno empieza a servir a las demás personas y ayudar a otras personas en sus tribulaciones. Eso lo ayuda a uno para que uno salga también de sus momentos difíciles. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Les confieso que esto es una de las porciones de la Biblia que más me gusta, me encanta leerlo, todas estas cosas hermosas que dice el Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? Pues precisamente Pablo empieza a describir con detalles maravillosos para nosotros cuál fue esa actitud del Señor Jesucristo. Nos dice que primero no olvidemos que Jesús es Dios. Esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera la carne, antes de que se hiciera el primer hombre, de que se creara cualquier cosa. Debemos recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que Dios es eterno y como Jesús es Dios, Jesús es eterno. Entonces, para que veamos la magnitud de lo que es el nombre de Jesucristo, porque Jesús es Dios. Teniendo esto en cuenta, ahora miremos, analicemos qué hizo Dios, Jesucristo siendo Dios, estando viviendo en el tercer cielo, absolutamente con toda la existencia a sus pies. Pero Jesús no se aferró a las prerrogativas o privilegios de la deidad. Jesús siendo Dios no se aferró a su divinidad, sino que nos dice, se despojó a sí mismo. La traducción más común y la más conocida de esto es que él se vació a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? No que Jesús se haya despojado a sí mismo de su deidad. Él no dejó de ser Dios mientras estuvo aquí en la tierra, ni tampoco desaparecieron sus atributos como Dios. Él todavía seguía siendo Dios al 100% y todas las cualidades de Dios, esos atributos que solamente le pertenecen a Dios, él seguía teniéndolas. Lo que pasa es que él se despojó a sí mismo en la forma de un siervo. Y es que siervo es mucho más pequeñito que meramente la forma de un hombre. Él no solamente vino aquí como un ser humano, vino como un siervo. Por eso Jesús poseía la apariencia externa de humanidad, pero era en realidad un siervo, la cual fue añadida a su deidad. O sea, se humilló, no podía bajar más. Por eso dice, se humilló. No solamente llegó aquí como hombre, sino que llegó como siervo. Él se despojó voluntariamente, se vació voluntariamente de esos privilegios de ser Dios.
Jesús se humilló a sí mismo cuando él se hizo obediente. Imagínense, el dueño de todo, el creador de todo, el más, y llegó a humillarse tanto que tenía que obedecer. Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar desde su trono en el cielo para convertirse en hombre. O sea, por encima de Dios no hay nada ni nadie. Entonces, para él poder obedecer, tenía que rebajarse. Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para estar en la condición de hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente. Porque recuerden que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos imitar a Jesús en su comportamiento, en sus acciones, en su actitud. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Obedecer al Padre. Pero para él venir aquí y enseñarnos a nosotros obedecer al Padre, él se humilló para ser también obediente. La crucifixión era una muerte vergonzosa y no estaba permitida para los ciudadanos romanos. ¿Cómo era de vergonzosa? Que un malhechor romano no era crucificado porque era lo más vergonzoso morir de esa manera. Y acuérdense en que Filipos, a los que Pablo les está escribiendo, es una colonia romana y sus ciudadanos tienen todos los derechos de los romanos, entonces ellos entienden bien que esa muerte que Jesús permitió en su vida era la mayor humillación. Una víctima de crucifixión era considerada por los judíos como alguien que estaba particularmente maldito de parte de Dios. La única manera para que Dios nos hubiera dado ese ejemplo de obediencia ante el Padre era haber sufrido las mayores humillaciones y por eso Él hasta eso permitió. La manera más vergonzosa de ser condenado y de ser ejecutado en ese momento, en la época en que Él vino aquí a la tierra, era la crucifixión. Por eso, por esa humillación que voluntariamente hizo Jesús por amor a nosotros, Dios Padre, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Ese sacrificio de amor por nosotros y de haberse despojado de su deidad hizo que el nombre de Jesús se posesionara en lo más alto. No existe ningún nombre más alto que el nombre del Señor Jesucristo. Cristo no se coronó a sí mismo, su Padre le coronó a él. Jesús no se elevó a sí mismo al trono de majestad, su Padre le levantó allí y lo colocó en su trono. ¿Cómo será la humildad de Jesucristo que él mismo no fue el que se elevó ni se coronó? Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de los demás al considerar la importancia del concepto hebreo del nombre. Y recuerden ustedes, eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis, cuando se vayan a ejecutar los juicios. Por eso es que Jesucristo es el único que puede y tiene, ha logrado por todo lo que él hizo, ejecutar el juicio sobre el planeta Tierra. Por eso nos dice Pablo, para que por ese nombre que ha sido elevado a lo máximo y Dios lo puso ahí para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, todos los que habitan en el cielo, en la tierra, todos nosotros. Y debajo de la tierra se refiere también a los demonios, los ángeles caídos, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Esto es una profecía que se va a cumplir. Toda la creación reconocerá la superioridad de Cristo Jesús. Absolutamente toda la creación, lógicamente, absolutamente todos los seres humanos van a reconocer que Jesucristo es Dios y es el Mesías. El problema que muchos de ellos lo van a reconocer cuando ya sea muy tarde. Y no importa que lo reconozcan porque ya no les va a servir de nada. Por eso este es el momento de reconocer el nombre de Jesucristo como el nombre superior a todos los nombres. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Otra de las perlitas que nos aprendemos tanto en nuestras iglesias cristianas. Primero, Pablo les está diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y aquellas personas, iglesias que creen y que enseñan que la salvación se pierde, esto es uno de los versículos que ellos dicen, mire, acá está diciendo que nosotros nos debemos ocupar de nuestra salvación para no perderla y con temor y temblor. No, eso no es lo que está diciendo aquí este pasaje. Lo que está diciendo Pablo es que nosotros nos debemos esforzar por demostrar los resultados de nuestra salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es decir, nosotros no podemos hacer nada para recibir la salvación, pues lógicamente fuera de creer en Jesucristo. Por lo tanto, tampoco nada de lo que nosotros hagamos después de haber sido salvos nos quita la salvación. Lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos llevar en alto el nombre de hijos de Dios y ese regalo que nos dio Dios de la salvación, esforzándonos, dando buenos resultados. ¿Cómo? Ahí mismo lo dice en el pasaje, obedeciendo a Dios. La mejor manera de ser testimonio ante las personas que no creen en Jesucristo es nosotros ser obedientes a Dios. Y nos dice que eso lo debemos hacer con profunda reverencia y temor. Y termina con esta gran perla, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Recordemos que Dios, por ser Dios, hace lo que se le da la gana, la soberanía de Dios, Él hace su voluntad. Pero recordemos también que desde un principio Dios nos dijo que no nos angustiáramos por eso, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Dios también pone en nuestros corazones para que se cumpla su voluntad. Él pone en nosotros el querer, es decir, que nos guste hacer las cosas y todos los medios que están a nuestro alrededor para poderlas hacer. No te rindas, no te rindas. Tú y yo recibimos los sueños que tenemos y todas las herramientas que necesitan para cumplirlos cuando están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Listo? Él pone en nosotros el querer como el hacer. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Entonces, más recomendaciones. Nos dice Pablo que nosotros todo lo que tenemos, lo que hagamos para obedecer a Dios, tenemos que hacerlo sin quejarnos y sin discutir para que nadie pueda criticarnos. Que debemos llevar una vida limpia, inocente, como corresponde a los hijos de Dios y que debemos brillar como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Imagínense si en la época de Pablo, Pablo está diciendo que es un mundo lleno de perversidad y de corrupción y eso fue hace 2000 años. Imagínense en cómo está hoy. Multiplíquenlo por 1 millón. Entonces, por eso es que Jesucristo nos enseñaba que nosotros éramos luz en las tinieblas y la sal que le da sabor a la vida. Pablo nos lo está recordando. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, segunda venida de Jesucristo, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Tanto sufrimiento de todos estos apóstoles, de toda la gente que predica y enseña el Evangelio, el regalo y la alegría más grande para las personas que cumplen con la gran comisión y los que enseñamos es ver gente convertida, gente que tenga un nuevo nacimiento y gente que esté creciendo y madurando espiritualmente cada día. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo
que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Timoteo está acompañando a Pablo mientras sale el juicio. Él está encarcelado, pero está en espera del juicio. Y por eso les dice en la carta a los filipenses que si el Señor Jesús quiere, espera enviarles pronto a Timoteo, porque por el momento está ocupado acompañando a Pablo ahí. Acuérdense que es el escriba, para que visite la iglesia de Filipos y puedan también ellos escribirle y Timoteo de vueltas llevarle las cartas de ellos y así Pablo se alegre y se anime. Y Pablo nos dice algo triste porque pareciera uno que Pablo tiene muchísima gente a su alrededor, pero nos dice que no cuenta con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. El Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Entonces, el deseo de Pablo y la confianza que tiene es que va a salir triunfante de ese juicio y va a poder ir personalmente a visitarlos. Mientras tanto, les va a mandar a Timoteo apenas pueda. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarle. Timoteo es un discípulo de Pablo que lo acompaña en momentos difíciles, pero acá nos está contando Pablo que Epafrodito, que es un miembro de la iglesia de Filipos, fue el que le llevó la carta a Pablo estando en la cárcel. La carta de los filipenses llegó a Pablo. Al parecer, Epafrodito vino a Pablo de los filipenses como un mensajero y él enfermó mientras estuvo con Pablo y dice Pablo que estuvo muy enfermo, que casi se muere. Imagínense en la angustia. Y miren esos títulos tan hermosos con los que Pablo se refiere a Epafrodito. Dice hermano, el cual habla de una relación que se disfruta, colaborador, el cual habla de un trabajo que se debe hacer y que lo ha hecho bien, y soldado, el cual habla de una batalla que se debe luchar. Todo esto debe ser un buen discípulo del Señor Jesucristo, hermano para los otros cristianos, colaborador en todo lo que se pueda en las iglesias locales para dar el mensaje de Jesucristo y un soldado, porque acuérdense que estamos en una guerra espiritual. Epafrodito, fuera de que llevó las cartas y los mensajes de la iglesia, trajo también un regalo de ayuda financiera de parte de los filipenses para Pablo, y por eso es que Pablo está tan agradecido porque estaba pasando muchas necesidades y nadie más se había acordado de él. Por lo demás, hermanos míos, alégrese en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Bueno, aquí les recuerda cositas que ya había hablado en las primeras cartas que vimos de Pablo. Primero, lo que nos recuerda constantemente, alégrense en el Señor siempre. Y yo les recuerdo a ustedes también, recuerden que el gozo y la alegría es un blindaje espiritual. Entre más contentos nosotros permanezcamos, Satanás menos nos puede tocar. Y Pablo les dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Les recuerdo o les cuento para los que no saben que en la época de Pablo los perros no eran mascotas, los perros eran considerados bestias, animales salvajes, no les gustaban. Por eso los judíos a las personas que no eran judías, es decir, a los gentiles, el otro apodo que se les tenía era el de perros.
porque era algo súper despectivo, era tratando a esa gente. Y Pablo utiliza ese término para referirse específicamente, ¿se acuerdan? Todas esas personas que estaban enseñando que para ser cristianos tenían que primero cumplir con las leyes y tradiciones judías, entre ellas la circuncisión. Entonces, esta es una referencia severa para los gentiles problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses. Y dice, la circuncisión se lleva en el corazón, no necesitamos hacer nada en nuestro físico, sino es en nuestra alma, en nuestro corazón el que tiene que cambiar. Lo que Dios quiere es adoradores en espíritu y en verdad, no en que nos flagelemos de este cuerpo físico y hagamos sacrificios. Eso no es lo que busca el Señor, sino adoradores en espíritu y en verdad. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. Aquí Pablo da una lista que a simple vista o sacando este texto de contexto parece Pablo muy poco humilde, ¿no es cierto? Porque está dando su historial y pareciera que uno dice, uy, pero Pablo sí un poquito orgulloso sacando a la luz todos los títulos que tiene, pero no, fíjense que él viene hablando precisamente de eso, que los títulos y el abolengo y el apellido no sirven absolutamente para nada. Por eso Pablo les dice, mire, si hay un ser humano que puede haberse ganado la salvación, si fuera verdad que por nuestros propios esfuerzos y por nuestro pedigrí, nosotros nos ganaríamos la salvación, que él sería el más, porque tiene toda una cantidad de títulos importantísimos. Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, yo las tengo aún más que muchos otros. Y por eso les recuerda todos los títulos que Pablo tiene, no para enorgullecerse, sino para recordarles que él tiene muchos títulos y que de eso no le sirvió absolutamente para nada para recibir la salvación. Y les dice, primero, circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Recuerden que ese fue el primer pacto que hizo Dios con Abraham. Imagínense desde esa época. Ciudadano de Israel de pura cepa, o sea, judío de judíos, miembro de la tribu de Benjamín, el menor de las 12 tribus, uno de los hijos preferidos de Jacob por ser hijo también de su esposa favorita. Un verdadero hebreo, el hebreo de hebreos, el que está comentando aquí Pablo, se refiere a que era una persona que tanto el lenguaje como la cultura era original, no se había contaminado con la cultura griega como existían muchos judíos en esa época. Fui miembro de los fariseos. ¿Recuerdan de los fariseos que tuvieron tanto problema con el Señor Jesucristo? O sea, maestro de la ley, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Por eso Pablo era tan fanático que hasta se volvió perseguidor y perseguía cruelmente a la iglesia cristiana. Y termina Pablo diciendo, y en cuanto a la justicia, pues yo obedecía toda la ley al pie de la letra. Es decir, él tenía todos los títulos para haber sido salvo sin ningún problema. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, antes era importante para Pablo todos esos títulos, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo está diciendo, mire, yo voy a resucitar como Jesucristo, no por todos los títulos que tengo, antes de que Pablo se convirtiera en cristiano, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por obras. Pablo no solamente contó su pedigrí religioso como una pérdida, él contó todas las cosas como pérdida, pero él las contó como pérdida
en vista de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No quiere decir que estudiar uno, que tener una profesión, trabajar para tener cosas materiales, entonces digamos, ya no, nada de eso, no. Pero nosotros tenemos que tener la vista primeramente puesta en el reino de Dios. Acuérdense que empezamos hablando de que hay cosas buenas y cosas mejores. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. Hay cosas buenas, pero lo mejor es lo que tiene que ver con el conocimiento de Cristo Jesús. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Pablo pensó que por cumplir la ley, por la bendición de haber nacido judío y por perseguir a las sectas, con eso era justo ante Dios. Ya no se apoya él en esa justicia propia por medio de obedecer la ley, más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Nada de lo bueno que yo pueda hacer, de mi mejor comportamiento, me lleva a ser justo. Nada. Lo único que me hace justo ante Dios es creer, aceptar a Jesucristo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y aquí algo también nos muestra la humildad de Pablo porque él nos aclara, pilas, todo esto que yo estoy haciendo no significa que soy perfecto. Yo soy el primero que lo reconozco. Me falta muchísimo, no soy perfecto, pero me concentro únicamente en esto y es el consejo que Pablo nos da. Primero, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Miren esta clave tan importante que es lo que hace que tantas personas, incluyendo cristianos, fracasen en su diario vivir. Olvido el pasado. Y el pasado es lo que pasó hace 2 segundos. Olvido el pasado. ¿Y dónde tengo puesta mi mirada? La tengo puesta en lo que tengo adelante. Es la única manera de avanzar y así poder llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tenemos un premio al final. Recuerden que estamos en una carrera y no es en una carrera de velocidad, sino es en una carrera de campo larga, con obstáculos. Pero hay un premio al final, chicos. Y ningún atleta que esté corriendo voltea a mirar porque se tropieza y se cae. Todo el mundo está mirando a la meta. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Quieren avanzar? ¿Quieren llegar a la meta? ¿Quieren recibir el premio? Dejemos de estar mirando al pasado. Así que escuchen los perfectos. Esta es una frase que la está diciendo cínicamente. Escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro, dice Pablo, de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Cada mañana, cada día las misericordias son nuevas y no hay nada más cierto que lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, que nosotros debemos vivir el día a día, el día a día. Chicos, Dios nos da la fuerza para que nosotros podamos soportar el día a día. Si nos ponemos a pensar en todos los problemas del pasado, en todas nuestras tristezas del pasado y toda la incertidumbre del futuro, nuestras fuerzas no alcanzan para vivir el hoy. Y por eso vivimos debilitados, fracasados, temerosos, porque toda nuestra energía, toda nuestra fuerza la estamos repartiendo entre llorando por el pasado y temerosos por el futuro. Tenemos que vivir el hoy, tenemos las fuerzas para vivir el hoy cuando empezamos nuestro día en comunión con el Señor Jesucristo.
Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y aquí Pablo nos está diciendo, y nosotros lo hemos comprobado al estudiar su vida, que definitivamente él fue un modelo inspirador. Y él dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan también de todas las otras personas, no soy el único, aprendan de todas las otras personas que nos comportamos con el Señor Jesucristo, está diciendo Pablo, para que sigan nuestro modelo, nuestro ejemplo. Porque nosotros tenemos que decidir o somos amigos o somos enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esa vida terrenal. Yo sé que eso no nos pasa a todos, a las personas que están escuchando esta clase, no les pasa esto, de estar pensando solo en esta vida terrenal, pero por si acaso se coló alguna persona, este consejo de Pablo es vital. El estar pensando solamente en nosotros, en las cosas terrenales, nos lleva únicamente al fracaso. ¿Quieren ser personas de éxitos? Éxito, llegar a la victoria. Miren hacia arriba, miren al reino de Dios. Recuerden, somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Ya vino, pero va a volver como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí se está refiriendo Pablo precisamente al rapto de la iglesia, el evento que nosotros los cristianos estamos esperando, donde nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado y de lo cual vamos a hablar mucho más cuando estudiemos el Apocalipsis. Chicos, no alcanzamos a terminar. No me gusta, si de pronto le mete un poquito la carrerita al estudio, alcanzamos tomándonos más tiempo. Al fin y al cabo, antes teníamos hora y media de clase, pero no quiero meterles tanta información para que ustedes analicen lo que ya hemos estudiado hasta ahora y nadie nos está persiguiendo para que nosotros corramos. Somos dueños de nuestro tiempo en esta clase. Entonces, vamos a dejar ahí. Y dentro de 8 días seguimos entonces con esta carta porque realmente es importante lo que Pablo nos está enseñando. Entonces, no siendo más, repase todos estos consejos de Pablo y dentro de 8 días, entonces, Dios mediante, nos volvemos a encontrar a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.